So Jaime will talk a little bit about how to turn a commission that doesn't interest you into a perfect job. I think that this is a very amazing topic also, and I'm very curious to see if Jaime will solve our problems today. So Jaime, if you're around, please, the floor is yours. No sé hasta dónde me habéis oído, pero decía que tenía que dar la presentación en español y que creía que no sería problema para la mayoría de personas que están aquí. Voy a intentar ser breve. Ya he conseguido con Carol arreglar 30 minutos, pero a veces me pongo a hablar y me extiendo demasiado. Voy a compartir pantalla. Bueno, es que dice que mi conexión es inestable, no estoy en mi oficina, así que... Bueno, quería centrar o quería hacer exclusivamente mi participación aquí en relación a un trabajo concreto, uno de mis últimos trabajos para el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Lo quería resumir en este solo trabajo porque es un trabajo bastante amplio en el que yo he trabajado unos meses, pero además creo que se puede entender bastante cómo entiendo mi profesión o mis profesiones, y no solamente en el aspecto gráfico, sino también en el aspecto conceptual, pero también en el del trato con el cliente, incluso en términos económicos, ¿no? Hace aproximadamente ahora unos 6 meses, como os decía, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que es uno de los lugares de referencia en cuanto a cultura y en cuanto a espacio expositivo de Barcelona, que sería como decir de toda España, uno de los principales de Europa, se puso en contacto conmigo para encargarme un trabajo. Estaban preparando una exposición que con el nombre de Ciencia Fricción, especulaciones naturalistas a partir de Donna Haraway, quería ser una exposición a medio camino entre el arte y las ciencias, pero las ciencias más especulativas. Se trataba de pensar en otras formas de ver la realidad que no fueran antropocentristas, que no tuvieran al ser humano como individuo central de todo lo creado, ¿no?, del planeta. Bueno, la verdad es que me entusiasmó este encargo. Estaba fascinado viendo el dossier que os estoy mostrando ahora, que es lo que me enviaron. Me parecía una oportunidad excelente para hablar de algo que no tenía ni idea. Yo de Donna Haraway, más allá de que era la autora del Manifiesto Cyborg, no conocía nada y no había leído el Manifiesto Cyborg. Para mí eso siempre es una fortuna, ser sin ninguna especialidad concreta, te permite hacer trabajos prácticas que te enriquecen. Para mí aprender es una de las cosas muy bien. Y entonces llegamos al pedido que tenía el CDC para mí, que está al final de este dossier, y que debo decir que un poco pues me decepcionó. Porque lo que me estaba pidiendo el Centro de Cultura Contemporánea estaba reducido en esta reproducción de un medio de comunicación y se trataba esencialmente de geolocalizar en el planeta Tierra los principales movimientos jurídicos en pro de los derechos de la naturaleza y en colocar en un timeline de la historia de los movimientos por la naturaleza. Es un tipo de infografía que yo hace ya algunos años que no hago. Y cuando digo un tipo me refiero a infografía con contenido de carácter periodístico o ajeno a mí. No, hace ya unos años que todas las infografías que creo son a partir de mis propios contenidos. Y tengo que decir también que en cuanto, desde un punto de vista infográfico, bueno, la geolocalización en un planisferio o un timeline debe ser quizá de las formas infográficas menos seductoras para mí. Pero creo que, y aquí es uno de los aspectos que decían en cuanto a cómo tratar con los encargos, ¿no?, creo que bien merecía la pena aceptar ese trabajo por el cliente en primer lugar, que es uno de los, como decía, de los principales espacios culturales y expositivos de Barcelona. Y en segundo lugar, y seguramente más importante que este primero, la apuesta que María Petecuca, la comisaria de la exposición, y el CDCB hacían por ese trabajo. Ellos querían, como podéis, aquí tenemos una planta del espacio expositivo y aquí veis este detalle,
a lo que estaba destinado este planisferio y esta línea de tiempo, ¿no? 10 metros es un espacio enorme, es un espacio muy grande, y es que ellos querían que, además de explicar esa información de carácter histórico, yo creara una pieza más para la exposición. Yo les expliqué lo que estaban pidiendo era tremendamente complejo. Yo siempre he dicho que creo que la infografía es una herramienta de comunicación y que con ella se puede hacer periodismo, con ella se puede hacer ciencia, con ella se puede hacer arte. Pero difícilmente con un lenguaje, con uno solo, ya sea la palabra o ya sea la infografía, se pueden hacer varios. Se puede hacer infografía periodística o histórica en este caso y simultáneamente artística. Lo entendieron, eres un cliente que sabía muy bien lo que estaba pidiendo, pero insistían en ello y me animé a hacerlo, ¿no? En primer lugar, en cuanto al planisferio, lo primero que hice fue entrar en Google Maps y ubicar los 90 puntos que se querían señalar. Luego lo pasé en Illustrator. Fijaros que prácticamente no se ven porque se concentran todos en determinados puntos del planeta, lo cual era un problema añadido, porque apenas se ven, ¿no? Casi todos, hago esta ampliación para que veáis lo que sucedía, casi todos esos lugares del planeta se concentran en América Latina, en Colombia y en Ecuador especialmente, con lo que si los ponía más grandes empezaban a pisarse unos a los otros. Esto era la primera propuesta en esos 10 metros. Había que explicarlos, o se querían explicar esos 90 puntos de una forma muy sencilla, pero de qué se trataban, con lo cual ocupaban un gran espacio. Yo aposté por hacerlo en un cuerpo tipográfico grande de tal manera que se pudieran leer desde lejos, ¿no? Y la verdad es que no tenía mucha idea de cómo continuar, hasta que recordé algunos trabajos que no voy a explicar ahora, antiguos, de la época en la que trabajaba en Clarín, que tienen más de 25 años, en los que hacía un ejercicio de retórica visual y en el que encontraba una forma que potenciara la comunicación de determinadas cartografías a partir de su aspecto, ¿no? Entonces pensé en la posibilidad de hacer aunque no me parecía gran cosa, una retórica visual, darle a ese planisferio sobre los derechos de la naturaleza una forma que enfatizara con el contenido. Entonces me ocurrió algo que me gustó más, que era conseguir que algún ser vivo trabajara conmigo haciendo ese planisferio. La idea fue hacerlo con bacterias, que unas bacterias crearan un planisferio. Para ello, obviamente, me puse en contacto con científicos, trabajamos juntos, y aquí veis sobre una placa de Petri, la característica placa que se utiliza en los laboratorios para los cultivos de virus y bacterias, una reserva, una pantalla, ¿no?, de lo que sería el planisferio. Aquí podéis ver una imagen de este registro, son cerca de 4.500 fotografías tomadas durante 2 semanas en periodos de cada 5 minutos. Y aquí tenéis una primera del planisferio mediante las bacterias. No me gustó, por los colores, porque apenas hay movimiento. Hicimos bastantes y la última es la que estáis viendo ahora en pantalla, hecha con cianobacterias y microalgas, que combinadas durante un periodo los puntos que deberían aparecer, no tengo la animación, esto se ha estrenado la inauguración hace poco, unas 3 semanas. Pero esta misma imagen también debía incluirse en un libro. El resultado es de una sola fotografía, es la que estáis viendo en pantalla. Esto sería más o menos un alzado de lo que se podía ver en la exposición. Y aquí tenéis un par de fotografías, como digo, de inauguración de esta exposición hace unas 3 semanas. Al fondo veis el planisferio en una proyección contra la pared. Aquí veis otra. Como podéis ver, este planisferio se nos había comido, había ocupado los 10 metros de pared en sala que teníamos previstos, con lo cual el timeline no estaba muy claro dónde se iba a poner. Pero
cualquier caso, yo empecé a trabajar, esto es una hoja de sala que hice yo para acompañar esa proyección. En cualquier caso, empecé a trabajar con el timeline para el libro. Las opciones habituales del timeline, que es distribuir la información en un medio de comunicación papel en forma horizontal, eran o bien hacer que transcurriera durante todo el libro, por la parte superior, esto es un clásico en los medios de comunicación, y allí donde hay información, pues aparece. Desde el principio se desechó porque es un problema para la edición de un libro. Hay lugares, hay páginas donde aparece mucha información, otros que no tienen información y exige una coordinación general del libro muy complicada. Por otra parte, a mí tampoco me gustaba, me interesaba esta forma. La información completa de este timeline, puesto en 2 páginas, no dejaba apenas espacio para lo visual. Aquí veis una página, arriba tendríamos las líneas que forman este timeline y la siguiente página. Son 2 páginas, quedando solamente en medio un pequeño espacio en blanco para incluir alguna información. O bien todo en una página y en la página siguiente. Yo no suelo hacer bocetos dibujando hasta que tengo una idea, suelo escribir para trabajar. Entonces hice este pequeño diagrama que podéis ver aquí, que os explico de una forma muy sencilla, en el que reflexionaba sobre por qué explicamos siempre las líneas de tiempo de forma lineal, nunca mejor dicho, ¿no? Yendo desde un punto A a un punto B, ¿no? Cuando en realidad probablemente sería una forma más natural o más cercana a una forma de pensar natural, hacerlo mediante círculos concéntricos, del mismo modo que los árboles crecen, del mismo modo que el universo se expande, o del mismo modo que el arrojar una piedra en un río nos va formando ondas de agua, ¿no? Y entonces pensé que sería una buena idea quizá hacer para una exposición que quiere replantear la forma de vivir o repensar formas de vivir que no tengan al ser humano como epicentro del asunto, reformular la típica forma gráfica y en lugar de hacerlo lineal, una serie de tiempo, ¿no? Más o menos aquí, de 1950, 1949 creo que es, hasta hoy en día, ¿no? A esto le añadí una imagen de viejos diagramas sacados de naturalismo y superponiéndolo. Y aquí tendríais el resultado final. Como podéis ver, es mucho mayor que 2 páginas. En esto es lo que vendría a llamarse la mitad del libro, no sé bien cómo sería en Brasil, es como un póster que envuelve la tapa y la contratapa del libro. Se despliega y en el interior tienes un póster con toda esta información. Esto no solucionaba el timeline en el libro, pero quedaba pendiente el timeline en sala, que como os decía antes, habíamos ocupado con el planisferio. En ese periodo de tiempo con el transcurso de este proceso de trabajo, el CDCB propuso hacer la exposición de la línea del tiempo en una escalera, lo cual es un lugar bastante poco habitual para hacer una exposición, ¿no? Pero que me pareció bien interesante, sobre todo cuando encontré una justificación a por qué hacerlo en la escalera. La escalera se trataba de una escalera doble del edificio aquí, ¿no? La idea que se me ocurrió en principio es utilizar de la escalera como un año, de tal manera que las personas que fueron a la exposición la recorrieran ese espacio temporal desde el primer escalón hasta el último, que casi se acercaba a nivel de calle. Visto en alzado, quizás se entienda más, cada peldaño de la escalera representa un año. Los que veis aquí en un cuadradito negro son los años en los que en esa línea de tiempo sucede algo que merece la pena ser nombrado. Aparte de esta idea inicial y general para el espacio expositivo, sinceramente no sabía muy bien cómo abordar esa línea de tiempo. Hasta poco tiempo
antes de la inauguración, se me ocurrió hacer este trabajo que vendría a ilustrar el punto 1 de esta línea de tiempo. El punto 1, en el año 49, se habla de un libro publicado, editado, escrito por Aldo Leopold, que fue el punto de partida para los movimientos ecológicos, tal hoy los entendemos. Y me divertí haciendo una portada imaginada de la revista Life Magazine, una portada que nunca existió, tal y como habría sido hecha en su momento, en el año 49, ¿no? Y recuperada hoy del archivo de Life Magazine, que incluso podéis ver unos sellos aquí al lado, pero esta portada en realidad nunca existió, nunca se hizo, la hice yo en el año 2021 recreando esa imagen. La verdad, me divertí muchísimo haciéndola y pasé al punto 2. El punto 2 de la línea de tiempo nos habla de Rachel Carson, una bióloga estadounidense que publicó un libro muy, muy importante sobre el uso de pesticidas en la agricultura. Entonces construí una suerte de pequeño cartel, como si se hubiera utilizado para la National Library de Nueva York, firmado por la propia Rachel Carson con un sello de la Librería del Congreso, es decir, una nueva documentación imaginada. Y a partir de aquí, como que descubrí cómo iba a ser esa línea de tiempo, que era construir toda una documentación imaginada que, partiendo de los puntos históricos que se querían contar, pudiera llevarlos al lugar que a mí como individuo me interesaba más y construyeran una historia más personal. Por ejemplo, de este folleto de Rachel Carson, busqué en el New York Times del año 49, del año 64, perdón, si se había publicado algo acerca de Rachel Carson, y encontré que sí, que efectivamente en portada del New York Times se había publicado un artículo precioso que se titulaba, tal cual lo veis aquí, Primavera Silenciosa. La primavera silenciosa es ahora un verano ruidoso, por el tremendo lío que montó este libro. Y yo reconstruí una página del New York Times con el mismo título, con el mismo texto, pero con una fotografía diferente, con una gráfica que podéis ver aquí de la evolución del consumo o del uso de pesticidas de una forma, con un guiño, del año 49 al año 2011, si mal no recuerdo, cuando supuestamente esta página del New York Times es del año 64. Y una segunda noticia que podéis ver aquí, que acompaña a la principal, que nos habla de unas extrañas mutaciones de unas flores del maíz de Wisconsin. Y que dice que se ha producido una mutación curiosa en las flores y que los científicos están estudiando si puede tener algo que ver el uso de pesticidas de los que habla Rachel Carson. A partir de ahí hice un dibujo con una pequeña gráfica ilustrada, carácter antiguo, sobre estas flores mutantes. Bueno, contaba que esto acompañaría otro de los puntos de la línea de tiempo. En el año 64 se realizó el primer libro, el primer Red Data Book, que recoge todas las especies en peligro de extinción o en peligro. Y yo decidí hacer un cartel para este primer libro, que recogiera todas las especies que hay que proteger, dice, ¿no? Protect our diversity, ¿no? Y por supuesto que hay animales, hay aquí unos flamencos en un tono gráfico muy distinto que el de un león, ¿no? Pero también podemos encontrarnos, por ejemplo, con un escarabajo, un coleóptero, que en realidad es la portada mezzanine de Massive Attack. O podemos encontrarnos con el virus del ébola, porque si se trata de proteger la diversidad del planeta y de mirar la evolución o un posible planeta que no tenga al ser humano como eje central, probablemente los virus también tienen algo que decir, ¿no? Aquí abajo veis de nuevo esas flores mutantes con las que yo trabajaba antes, esas supuestas flores mutantes, con lo que aquí se nos empieza a mezclar qué es ficción, qué es realidad, o incluso también me di el gusto de poner, como veis abajo a la derecha, al replicante, el famoso replicante de Blade Runner. Como os decía, fue la construcción de toda una documentación muy larga. Este es un dibujo que hice que nos habla de un supuesto hombre de Providence. En realidad se refiere a Howard Phillips Lovecraft, creador de los mitos de Cthulhu, un escritor muy conocido que en esta exposición
tienen mucho que ver sus seres tentaculares y su imaginaria. Este es un supuesto retrato de este ser siempre cambiante que va mutando todo el tiempo. Un libro donde aparecería este señor de Providence, Howard Phillips Lovecraft, también supuestamente escrito por Donna Haraway, protagonista de la exposición, que nunca escribió. Esto se me ha colado, una portada de los Residents, sacado una fotografía de los Residents, pero a mí es un grupo que me interesa y en el que lo que hice fue crear esa portada de un disco que nunca existió y que además se llama, igual que la exposición, Ciencia Fricción. Son, si no recuerdo mal, 38 imágenes que forman esta instalación que podría estaros mostrando durante muchísimo tiempo, pero ya llevo aproximadamente, creo, esa media hora que le había prometido a Carol, ¿no? Así que no da mucho más espacio. Quizás mostraros pues, una última imagen, ¿no?, de una enciclopedia de maravillas de la vida animal que yo tenía en mi casa y que tuneé, digámoslo así, ¿no?, para empezar esta portada de maravillas de la vida animal que estáis viendo. Creo que tenía un pájaro dibujado aquí en el centro y yo lo sustituí por un ser que aparece en la película Naked Lunch, El almuerzo desnudo, de David Cronenberg, basada en la novela de William S. Burroughs. La página siguiente de Maravillas de la vida animal nos muestra una fotografía de un pez diablo que yo no había oído nunca hablar, pero a la cual yo no le he hecho absolutamente nada. Esta es la página que estáis viendo, es tal cual aparecía en la enciclopedia, como esta otra, que nos fotografía a un tipo de primate que ya está extinguido y que fijaros cómo está fotografiado, ¿no?, sostenido con un palo después de cazarlo. Es una imagen absolutamente increíble para nuestro mundo hoy, ¿no? Pero luego en la página siguiente tenemos un ser curioso, que lo podéis ver aquí, que en realidad se trata de La cosa del pantano, se conocía en España, de Gilman, protagonista de una famosa película de los años 50, y que aquí está presentado como si fuera realmente un ser que existió. Esta, sin embargo, es otra página de la enciclopedia a la cual yo no le he hecho nada y que recrea unos antiguos avestruces desaparecidos de Nueva Zelanda, ¿no? Pero sí que cerramos con otra imagen de una película que también me gusta mucho, que se llamaba como La invasión de los poseedores de cuerpos o ultracuerpos, en el que unas vallas, que aquí parece que las están quemando, tomaban a los seres humanos y los ocupaban nuestros cuerpos, ¿no? Y también habla como si esto hubiera existido realmente, ¿no? Me lo pasé estupendamente con esta exposición, que tengo que deciros que todavía no se estrena, no se ha estrenado, se inaugura este martes, pasado mañana. Y como os decía, son 30 y pico piezas. He podido hacer de dibujante de cómics, como estáis viendo aquí, hablando otra vez de La cosa del pantano, de editor de una enciclopedia, de director de un diario contenido, no solo el fondo, sino la forma, de infografista, de cartelista, o por ejemplo, he podido incluir también ready-mades, objetos encontrados, como este libro Comido por la carcoma, que encontré hace muchísimos años en Ecuador, cuando vivía allí, que lo conservé durante más de 20 años y que ha encontrado finalmente su lugar en esa exposición. Yo no sé si queda muy clara la idea, pero os hago un pantallazo de cómo queda ese tramo de escalera, que finalmente no se expone en la escalera, sino en una sala mejor que esa escalera, ¿no? Ese sería el inicio. Aquí veis la imagen de la portada de Life Magazine que os mostré al principio de todo. Os la muestro por tramos. Aquí tenemos las flores mutantes de Wisconsin, el póster que os enseñaba del Red Data Book, la enciclopedia, Maravillas de la Naturaleza, que ha crecido, ahora son 9 páginas ya, el cómic, el libro de la carcoma, una portada de disco con el disco, nunca editado, unos carteles luminosos y otras cuestiones que ya digo, no he tenido tiempo de explicaros y que me llevaría bastante rato, pero creo que o espero haber podido transmitir una idea general de lo que ha sido este trabajo, esta colaboración con el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Carol, ¿te parece bien que
que terminemos aquí y si hay alguna pregunta, por supuesto, será un placer responderla. Perfecto, y que sí que tenemos, es una pregunta y un comentario en verdad. Eduardo ha hecho una mención a un trabajo, él no se acuerda el nombre de la persona, pero es un trabajo de hace unos 25 años, pero es un poco al contrario de lo que tú estás haciendo, porque el trabajo que él ha dicho es como la persona ha creado un Tamagotchi, el, el, ya no sé cómo explicar eso más, la cosa. Tamagotchi. Sí, el que tenía como el animalcito que era virtual y que tenías que cuidarlo, pero era real. Entonces era como con unas bacterias y entonces si no fuera cuidadoso, la cosa moría mismo. Y él pregunta un poco si la idea tuya tiene un poco esto también, el mix de la cosa de la verdad con la parte artística, con la propuesta artística. Eh, creo que tiene que ver, sí, pero seguramente, como lo ha dicho, en el sentido contrario. Bueno, yo creo que tiene que ver con bastantes cosas este último, por lo menos esta última parte del proyecto del que estoy hablando, de esa línea de tiempo, ¿no? Por supuesto, están los fakes ahí, que son de absoluta actualidad. Pero no solo, también están todos esos fakes, o en este caso hay que ubicarse que están situados en un espacio expositivo, un espacio de arte, con lo cual no es lo mismo que un fake publicado en un medio de comunicación de verdad. Todos estos fakes, decía, nos están hablando de un mundo y con una clara intención política. La última imagen, la que estáis viendo aquí en la pantalla, por ejemplo, una portada de Time Magazine, en la que un toro sentado, un sitting bull, el famoso indio apache, está bajo la frase que hizo famoso Donald Trump, ¿no? Make America Great Again. Es decir, creo que las puntas son bastantes, no solamente son de considerar qué es realidad, qué no es realidad, cuáles son los juegos o el espacio que ocupan los medios de comunicación hoy en día en todos los soportes, sino también una clara intención política de revisar cómo era el encargo el planeta, la vida o la realidad desde un lugar donde no sea el convencional, en el que el ser humano y concretamente el hombre es el centro de todo. Perfecto. Y una pregunta en relación a la selección de las imágenes y de los fake que has traído. ¿Cómo lo has hecho? Por ejemplo, ¿cuál ha sido el método que has usado para seleccionar lo que enseñas en la exposición? Bueno, había un punto de partida que era la información que veis, aquí veis en cartela, en unas cartelitas blancas, ¿no? Estos son los textos históricos que debían acompañar y que acompañan el trabajo que yo hice, ¿no? Entonces el punto de partida siempre era qué estaban contando ahí, ¿no? Por ejemplo, lo que contaba antes de Raquel Carson publica un libro. A partir de allí, la asociación libre de ideas o una suerte de, se diría en español, cadáver exquisito, una idea que te lleva a otra idea, ¿no? Por ejemplo, el New York Times había publicado algo, bueno, pues ¿por qué una segunda noticia que hablara de algo que a mí me interesa? Porque aquí, como dije antes, ya lo he llevado al terreno de lo que a mí me interesa, teniendo en cuenta la temática tratada, ¿no? Y a mí me interesa mucho la cultura americana, me interesa mucho la cultura de Luisiana, del sur de los Estados Unidos, por eso hay mucho de eso. Está la cosa del pantano, que creo que tiene que ver, porque es el primer, no sé si decir superhéroe, pero el primer héroe de DC Comics que apuesta claramente por la naturaleza, ¿no? Pero había una gran parte de capricho, sin duda, del placer y del interés personal que yo tenía. Perfecto. A ver si hay más preguntas. Yo creo que había solo como algunos comentarios sobre lo que has dicho. Uno porque empezaste tu charla a decir de la cuestión de la infografía con una herramienta de comunicación.
Sí. Y me acuerdo que a la gente aquí había un comentario como que sí que es una buena definición. Otro también sobre esto del como el crossover entre comunicación y arte, que es como un poco lo que se ve. Y vale, y creo que estos son los comentarios y las preguntas que teníamos. Y solo porque has dicho que la exposición empieza el próximo, el agosto, no, Tercera feria. El martes próximo. martes Pasado próximo. mañana. No, hoy es sábado. El martes, dentro de 3 días, sí, es verdad. En 3 días. Perfecto. Y hay como, por ejemplo, ¿dónde encontramos información sobre la exposición? Pues os puedo dar un enlace, si me dejas un segundo. Claro. Se llama Ciencia Fricción. Y ahora os voy a dejar en el chat. Creo que Carol ha encontrado. Sí. Carol ha puesto en Qué el chat. velocidad. ¿Sí? Sí, sí. Debe ser esta, sí. Yo he buscado otra, pero no sé cuál es. Sí, Creo ahí que encontraréis, es el enlace de la exposición, no de lo que yo os he enseñado, sino del conjunto de toda la exposición, que es una exposición mucho más ambiciosa. Esta exposición es como una pequeña exposición, o no tan pequeña, dentro de la gran exposición que se ha programado en unas fechas paralelas. perfecto. Entonces, muchas gracias, Jaime. Ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros. Y sí, y gracias por la presentación, por compartir un poco de la experiencia y de lo que has hecho para la exposición. Gracias a vosotros y lamento la mala conexión, pero bueno, son cosas que nos superan. Sí. Y felizmente no tenemos control, sí. Gracias. Hasta luego. Adiós.